Foto, New York Times. En mayo pasado un anciano fue ingresado en la sucursal de Brooklyn del Hospital Monte Sinai para una cirugía abdominal. Un análisis de sangre reveló que estaba infectado con un germen recién descubierto tan mortal como misterioso. Los médicos lo aislaron rápidamente en la unidad de cuidados intensivos. El germen, un hongo llamado Candida auris, se alimenta de personas con sistemas inmunitarios debilitados y se propaga silenciosamente por todo el mundo. En los últimos 5 años, ha golpeado una unidad neonatal en Venezuela, ha pasado por un hospital en España, ha obligado a un prestigioso centro médico británico a cerrar su unidad de cuidados intensivos y ha echado raíces en India, Pakistán y Sudáfrica. Recientemente, Candida auris llegó a Nueva York, Nueva Jersey e Illinois, y los Centros Federales para el Control y la Prevención de Enfermedades lo agregaron a una lista de gérmenes considerados como amenazas urgentes. El hombre en el Monte Sinaí murió después de 90 días en el hospital, pero Candida auris no lo hizo. Las pruebas mostraron que este virus estaba en todas partes de su habitación, tan invasiva que el hospital necesitaba equipos de limpieza especiales y tuvo que arrancar algunos de los techos y baldosas para erradicarlo. Foto, New York Times. Todo fue positivo: las paredes, la cama, las puertas, las cortinas, los teléfonos, el fregadero, la pizarra, los postes, la bomba, dijo el Dr. Scott Loring, presidente del hospital. El colchón, los rieles de la cama, los orificios de los recipientes, las persianas, el techo, todo en la habitación fue positivo. C. auris es tan tenaz, en parte, porque es impermeable a los principales medicamentos antimicóticos, por lo que es un nuevo ejemplo de una de las amenazas para la salud más difíciles del mundo: el aumento de las infecciones resistentes a los medicamentos. Durante décadas, los expertos en salud pública han advertido que el uso excesivo de antibióticos estaba reduciendo la efectividad de los medicamentos que han prolongado la vida útil al curar infecciones bacterianas que alguna vez suelen ser fatales. Pero últimamente, también ha habido una explosión de hongos resistentes, agregando una dimensión nueva y aterradora a un fenómeno que está socavando un pilar de la medicina moderna. Es un problema enorme, dijo Matthew Fisher, profesor de epidemiología de hongos en el Imperial College de Londres, quien fue coautor de una reciente revisión científica sobre el aumento de hongos resistentes. Dependemos de ser capaces de tratar a esos pacientes con antifúngicos. En pocas palabras, los hongos, al igual que las bacterias, están desarrollando defensas para sobrevivir a las medicinas modernas. Sin embargo, incluso cuando los líderes mundiales de la salud han pedido más moderación en la prescripción de medicamentos antimicrobianos para combatir las bacterias y los hongos, se convocó a la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2016 para gestionar una crisis emergente. El uso excesivo de ellos en hospitales, clínicas y la agricultura ha continuado. La Dra. Joanna Rhodes, experta en enfermedades infecciosas en el Imperial College de Londres. Estamos manejando esto con el uso de antifungicidas en los cultivos, dijo sobre los gérmenes resistentes a los medicamentos Tom Jamieson para The New York Times. Los gérmenes resistentes a menudo se llaman superbacterias, pero esto es simplista porque generalmente no matan a todos. En cambio, son más letales para las personas con sistemas inmaduros o sistemas inmunes comprometidos, incluidos los recién nacidos y los ancianos, los fumadores, los diabéticos y las personas con desórdenes autoinmunes que toman esteroides y suprimen las defensas del cuerpo.
Los científicos dicen que a menos que se desarrollen nuevos medicamentos más efectivos y que se reduzca drásticamente el uso innecesario de medicamentos antimicrobianos, el riesgo se extenderá a poblaciones más saludables. Un estudio del gobierno británico financió proyectos que, si no se implementan políticas para frenar el aumento de la resistencia a los medicamentos, 10 millones de personas podrían morir en el mundo por todas estas infecciones en 2050, eclipsando a los 8 millones que se espera que mueran de cáncer ese año. En los Estados Unidos, 2 millones de personas contraen infecciones resistentes anualmente, y 23.000 mueren a causa de ellas, según la CDC. Estimar. Ese número se basó en las cifras de 2010, estimaciones más recientes de investigadores de la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington estimaron la cifra de muertos en 162.000. Las muertes en todo el mundo por infecciones resistentes se estiman en 700.000. Tanto los antibióticos como los antifúngicos son esenciales para combatir las infecciones en las personas, pero los antibióticos también se usan ampliamente para prevenir enfermedades en los animales de granja, y los antimicóticos también se aplican para evitar que las plantas agrícolas se pudran. Algunos científicos citan evidencia de que el uso rampante de fungicidas en cultivos está contribuyendo al aumento de hongos resistentes a los medicamentos que infectan a los humanos. Foto, New York Times. Sin embargo, a medida que el problema crece, el público lo entiende poco, en parte porque la existencia misma de infecciones resistentes a menudo está oculta en secreto. Con bacterias y hongos por igual, los hospitales y los gobiernos locales se muestran reacios a divulgar los brotes por temor a ser vistos como centros de infección. Incluso la CDC, en virtud de su acuerdo con los estados, no está autorizado a hacer pública la ubicación o el nombre de los hospitales involucrados en brotes. En muchos casos, los gobiernos estatales se han negado a compartir información públicamente más allá de reconocer que han tenido casos. Al mismo tiempo, los gérmenes se propagan fácilmente, se llevan en las manos y el equipo dentro de los hospitales, transportado en carne y hortalizas fertilizadas con estiércol de las granjas, transportados a través de las fronteras por los viajeros y en las exportaciones e importaciones, y transferidos por pacientes desde el hogar de ancianos al hospital y de regreso. C. auris, que infectó al hombre en el monte Sinaí, es una de las docenas de bacterias y hongos peligrosos que han desarrollado resistencia. Sin embargo, como la mayoría de ellos, es una amenaza que es prácticamente desconocida para el público. Otras cepas prominentes del hongo Candida, una de las causas más comunes de infecciones del torrente sanguíneo en los hospitales, no han desarrollado una resistencia significativa a los medicamentos, pero más del 90% de las infecciones por C. auris son resistentes a al menos un fármaco, y el 30% son resistentes a 2 o más medicamentos. La DRA. Lynn Sosa, epidemióloga estatal adjunta de Connecticut, dijo que ahora ve a C. auris como la amenaza principal entre las infecciones resistentes. Es bastante imbatible y difícil de identificar, dijo. Casi la mitad de los pacientes que contraen C. auris mueren dentro de los 90 días, según el CDC. Sin embargo, los expertos del mundo no han determinado de dónde viene en primer lugar. Es una criatura de la Laguna Negra, dijo el doctor Tom Chiller, quien encabeza la rama de hongos en el CDC, que encabeza un esfuerzo de detección global para encontrar tratamientos y detener la propagación.
Burbujeaba y ahora está en todas partes.